Bendiciones, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a este video y a esta segunda parte del tema que estábamos hablando, el hecho de saber dónde congregarnos o saber dónde nos estamos congregando, si esa iglesia, ese lugar está respaldado por Dios, es donde se habla la verdadera palabra de Dios y no cualquier otra cosa. Para hacer un repaso de lo que estábamos hablando anteriormente, que les recomiendo primero ir a ver el video, pero vamos a hacer un repaso. Hablamos acerca de cuál era el motivo principal por el cual las personas tenían que ir a la iglesia o tenían que asistir a la iglesia. Este motivo era el hecho de nacer de nuevo, era el hecho de que se les predicó la palabra de Dios, se les predicó el evangelio, el Espíritu Santo trabajó en la persona, la llevó a convicción de pecado y nació de nuevo, y esa persona ahora quiere aprender de aquel que la salvó. Esa persona quiere crecer espiritualmente, entonces va a buscar una iglesia. Otro punto, habíamos hablado del concepto o el tema de no salir a invitar gente a la iglesia porque sí, sin antes haber predicado el evangelio, sin antes haberles enseñado el evangelio. Sin esto quiero aclarar una cosa. Las personas se tienen que acercar a la iglesia, como lo decíamos, porque escucharon el evangelio, el Espíritu dio convicción de pecado y esa persona nació de nuevo. No puede haber otro motivo, o no debería de haber otro motivo. ¿Hay excepciones? Por supuesto que hay excepciones, si Dios trabaja en excepciones, pero la excepción no hace a la regla. Por ejemplo, una persona que conoce a Dios por un concierto y empezó a ir a la iglesia y bueno, empezó a entender, Dios trabajó en esa persona, pero no debería ser así. O sea, no debería ser invitar a las personas a conciertos para que sean convertidas, porque no es así. Deben de predicar el evangelio para que esa persona conozca el evangelio, para que esa persona sea trabajada por el Espíritu a convicción de pecado y nazca de nuevo. Dejando ese punto, si quieren más información, obviamente les invito, si no lo han visto, a ver el primer video. En este video vamos a hablar acerca de lo que Dios ha establecido como el fundamento de la iglesia y cómo debería de ser la iglesia. Esto es primeramente establecido por Dios y utiliza a los apóstoles para tal fin, ¿sí? Siendo los apóstoles los que fundan la iglesia, y donde hay un fundamento ya no puede haber más fundamento porque la construcción de la iglesia ya se hizo, por lo cual no podemos fundamentar sobre ya fundamento ajeno, o sea, sobre el fundamento de los apóstoles. No podemos agregarle absolutamente nada a la forma que Dios estableció para formar a la iglesia que modifique lo de los apóstoles o le agregue a lo que los apóstoles ya habían establecido. Hay una figura, un dibujo en la palabra de Dios durante el tiempo que se va estableciendo las iglesias de Creta, de Éfeso, bueno, todo cómo se va formando la iglesia y los cimientos de la iglesia, que se dibuja mucho y figura mucho en la palabra de Dios, y es la pluralidad de pastores. En este caso lo define como pluralidad de ancianos, o sea, en la iglesia de Dios varias personas, varios ancianos son los que manejan la iglesia de Creta, de Éfeso, de Corintio, etc. ¿Sí? Este es un dibujo que se repite muchas veces, una figura que se repite muchas veces en la Biblia, y que era el foco principal, era que las iglesias no tuvieran una sola persona comandando
o una sola persona dirigiendo, sino tuviera ambas. Luego está el hecho de la singularidad de pastor, o sea, una sola persona o un solo matrimonio, que ahora hoy en día se usa mucho. El matrimonio lidera la iglesia de tanto, como si a los dos les fuera el llamado de pastor, ¿no? Pero vamos entendiendo, vamos viendo. ¿Hay alguna, vamos a decirlo, hay alguna imagen de esto en la Biblia? Podemos encontrar, y es uno de los casos estos que son un ejemplo obviamente no a seguir, sino un ejemplo a no seguir, que era el mencionado Diótrefes. Diótrefes era una persona que le gustaba, tenía mucho ego. Vamos a redondearlo un poquito, tenía mucho egocentrismo. Era él y era él. No aceptaba muchas cosas de los apóstoles. Tenía pleito con los hermanos si querían recibir esos mandamientos o esas direcciones de los apóstoles. Entonces tenemos una persona que mandaba en una iglesia, y para mal ejemplo. O sea, ya estamos viendo ya el hecho de que la iglesia es necesario la pluralidad de pastores. Y el punto es que en una iglesia donde manda una sola persona, esa persona puede ser muy afectada, y si no está dirigida o pastoreada, sino que él es pastor y nadie me pastorea a mí porque yo soy el pastor, y ¿por qué me van a pastorear si yo soy el que pastorea? Bueno, y en ese punto la persona puede estar afectada principalmente por las emociones, por el diario vivir, y esas emociones y ese diario vivir o lo que le haya pasado durante la semana muy posiblemente esté reflejada en el mensaje que pueda dar un día domingo o un día de reunión, ¿no? El problema de las emociones es que no son acertadas, o sea, no son acertadas para preparar un mensaje, ¿sí? Entonces la persona lleva un mensaje o a predicar un mensaje afectada por las emociones de que le robaron esto, que se peleó con el vecino, que el vecino le tiró esto al patio, que esto, que el otro allá. Y ese mensaje, al no ser filtrado por otros pastores y decir, no, pará, acá te estás equivocando. Este mensaje me parece que tiene que ver con lo que te pasó la otra vez, no es un mensaje que pueda... Y no es, a ver, vamos a aclarar este punto, no es controlar lo que se vaya a predicar a fin de que a las personas que vayan a la iglesia le agrade. No es eso, es controlar lo que se vaya a predicar para que esté plenamente sujeto a la palabra de Dios y no salgan, como hay por todos lados, personas que predican lo que se les sale de la mente, o divagan en pensamiento, o tuvieron sueño y reflexión. Entonces la pluralidad de pastores en una iglesia es, primero, fundamentada por la Biblia, y es algo absolutamente necesario. En este punto voy a decir, tal vez, bueno, en mi iglesia hay un solo pastor y está la pastora y etcétera, etcétera, pero ellos son un anexo, ¿sí? Un anexo es una iglesia más chica que viene con el mismo título de una iglesia grande. Por ejemplo, una iglesia grande tira anexos, tira ramas así. Entonces establece pastores en cada pueblito, pueblo, qué sé yo. Por ejemplo, no sé, en la ciudad de Buenos Aires, las centrales tanto, y después tenés en Morón, en diferentes anexos controlados por esa iglesia.
Y acá tenemos que hacer un punto, porque si esos mensajes son controlados por ancianos dentro de esa iglesia madre, vamos a decirlo así, calificaría, ¿sí? Calificaría como una pluralidad de pastores, porque los mensajes las prédicas son controladas, las prédicas son examinadas, son pasadas por el filtro de la Biblia y por el filtro de otros pastores que digan, no, sí, este mensaje se alinea a la Biblia y este mensaje no se alinea, por lo cual no se puede hablar eso a la gente. Pero acá hay un problema, ya que al ser iglesias grandes, este control casi es inexistente, por lo cual cada persona que han puesto en esa iglesia no tienen un control de lo que predican y posiblemente caigamos o caiga la iglesia a que el pastor predique lo que le salga, afectado por las emociones, afectado por un sueño, como ya hablamos, que esto es muy normal. Seguramente usted diga, ayer estuve orando hasta las 4 de la mañana, arranqué a las 11:45 y estuve hasta las 4 y caí dormido y tuve un sueño y ese sueño me hablaba de la iglesia, cómo se empezaba a levantar. Eso no es evangelio, eso no es palabra de Dios, eso es pura afectado de emociones, de cosas que van a hacer la palabra de Dios. Por lo cual, dejando este punto para no hacerlo tan largo, después vamos a hacer una conclusión, haremos un video más. Obviamente los 3 videos ya están subidos, así que tranquilos, que no van a tener que esperar nada. Los 3 videos ya están subidos, así que te invito a que vayas al siguiente video para seguir con este tema. Y si no has visto el primer video con respecto a las personas, porque cuál es el motivo por el cual llegan a la iglesia, vean el primer video. Obviamente se los voy a dejar por acá para que lo cliquen. En conclusión, una iglesia conforme al fundamento de los apóstoles tiene que tener una pluralidad de pastores. Es necesario y es lo que más figura en la palabra de Dios, como los apóstoles mandaban. Por ejemplo, en este caso que estábamos hablando de Tito, mandaba a establecer, es más, se los voy a compartir el pedacito versículo ese, porque habían problemas en la iglesia de Creta. Entonces Pablo manda a Tito a acomodar el avispero, vamos a decirlo así. Entonces dice en el versículo, estamos en el capítulo 1, versículo 5, vamos al 5, dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. O sea, habían problemita, entonces tuvo que ir Tito, mandado por Pablo. Fíjense en que acá también está actuando la pluralidad de pastores, de ancianos. Vieron algo deficiente en la iglesia de Creta, entonces tienen que ir a acomodarlo. ¿Para qué? Para que las personas no aprendieran cosas que no estaban en las escrituras, ¿no? Para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos, no ancianos, sino ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, bueno, ahí ya sigue. Y eso es lo que vamos a hablar en el siguiente video. ¿Qué cualidades debe tener un pastor o un anciano, como quieran llamarle, para dirigir la iglesia de Dios? Vamos cerrando la idea, ¿no? Porque las personas llegan a la iglesia. Primer punto, ¿cuál es el motivo? Segundo punto, la pluralidad de pastores es absolutamente necesaria y mandada por Dios.
Y el tercer punto va a ser los pastores, qué cualidades tienen que tener para dirigir una iglesia. Por lo cual dejamos este video hasta acá. Espero que haya sido de bendición. Los saludo, nos vemos en el próximo video. Muchas bendiciones.